Bienvenidos a este último módulo del curso de N8N. Conceptos complementarios, el módulo 11. ¿Qué tenemos preparado para este último módulo? Queremos terminar a lo alto este curso de N8N y para ello hemos preparado un compilado de todos aquellos temas que tenemos que tener en cuenta y dominar también, que incluyen principalmente las últimas actualizaciones de N8N y los lanzamientos de las características más nuevas de esta herramienta. Entre estos temas hemos incluido los siguientes. En primer lugar, aprenderemos a realizar evaluaciones dentro de N8N con el objetivo de optimizar nuestros workflows de inteligencia artificial en base a un enfoque netamente determinístico, es decir, en base a datos. También revisaremos una de las actualizaciones más recientes de N8N, las cuales son las tablas, y veremos que ahora podemos conectarnos directamente a bases de datos integradas de forma nativa dentro de N8N. También aprenderemos a crear gráficos dentro de N8N, una característica de la cual se habla muy poco, pero que también es posible realizar dentro de N8N. También aprenderemos acerca de los workflows de error, cómo hacer para notificar automáticamente cuando alguno de nuestros workflows dé algún error, de forma tal que podamos corregir las configuraciones en caso sea necesario de manera rápida. También hablaremos un poco sobre los community nodes dentro de N8N y por último, pero no menos importante, también veremos el stack tecnológico de integraciones de herramientas tanto open source versus de pago o licenciadas, de forma tal que tengamos un panorama mucho más amplio acerca de las distintas herramientas que podemos utilizar y qué alternativas tenemos a estas dentro de N8N. Así que bueno, estos son los temas que tenemos que desarrollar en este módulo de conceptos complementarios, el módulo número 11. El objetivo del mismo básicamente es incluir todas aquellas características, funcionalidades de N8N que han sido lanzadas recientemente, de forma tal que este curso pueda mantenerse lo más vigente posible. Así que, habiendo dicho esto, pasemos directamente al primer tema: evaluaciones simétricas dentro de N8N. Vayamos a ello. Evaluaciones simétricas en N8N. Vamos a ser súper simples al momento de explicar este tema. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su objetivo? Básicamente, cuando hablamos de evaluaciones, nos referimos al momento en el que, por ejemplo, estamos debugueando un workflow, ya sea, en este caso, algún agente de inteligencia artificial o algún sistema agéntico dentro de N8N. ¿Cuál es su objetivo? Básicamente, su objetivo hace referencia a optimizar los resultados que obtenemos en este workflow de inteligencia artificial, ya sea incrementando la precisión de los resultados, su consistencia, su calidad o tal vez también su eficiencia. ¿Por qué es muy importante este concepto de evaluaciones hoy en día dentro de N8N? Porque básicamente la idea es optimizar datos basándonos no solo en presentimientos, sino que más bien directamente basándonos en datos, teniendo justificación real de que la optimización se está realizando de manera correcta y estamos en buen camino, de forma tal que reduzcamos de manera drástica toda aquella opción de chance o bien de tomar acción al azar. ¿Okay? Básicamente esa es la idea. De hecho, ¿en qué consiste? Ya lo hemos explicado. Básicamente consiste en optimizar el rendimiento de un workflow de inteligencia artificial a través de la comparación. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a comenzar a comparar un resultado esperado versus un resultado real. Y esta comparación es precisamente la que utilizaremos para optimizar estos workflows. Ahora bien, ¿cómo surge y por qué es tan importante este tema particular de las evaluaciones? De hecho, hay un problema el cual se conoce como el de la caja negra, el cual es particular de los modelos de lenguaje, por ejemplo, y en general de cualquier modelo de inteligencia artificial generativo. ¿Cómo así y por qué? Básicamente, cuando nosotros tenemos un modelo de lenguaje, nos damos cuenta de algo muy interesante. Estos modelos de lenguaje funcionan simplemente en base a probabilidades. No son modelos determinísticos. Es decir, uno no puede controlar exactamente cuál va a ser la respuesta del mismo modelo. Simplemente es cuestión de probabilidades. Entonces es por esa razón que se le conoce como una caja negra. A diferencia de otros métodos, como por ejemplo el código, en donde nosotros sabemos exactamente qué hace cada línea de código, y esta línea de código es totalmente determinística. ¿Por qué decimos que es determinística? Porque podemos controlar exactamente cuáles van a ser los resultados. Siempre es uno u otro resultado. Por ejemplo, si introducimos 100 inputs dentro de un código, sabemos que los outputs tendrán que ser siempre los mismos, siempre serán idénticos. No obstante, si hacemos esta misma comparativa con los modelos de inteligencia artificial, pongamos de ejemplo un modelo de lenguaje,
Si bien es cierto, el significado será el mismo para cada uno de los 100 outputs, muy probablemente cada uno de los outputs tenga alguna variación ligera. Es decir, la respuesta completa nunca será la misma, pero obviamente se mantendrá el significado del mensaje. Entonces, ahora sí tiene mucho más sentido el por qué a este problema se le conoce como el problema de la caja negra. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué estos modelos de inteligencia artificial generan respuestas distintas para cada una de estas iteraciones? De hecho, recordemos que un modelo de inteligencia artificial funciona en base a distintas tecnologías, entre ellas, por ejemplo, las redes neuronales, que básicamente es una tecnología que ha sido inspirada en el cerebro humano, lo cual permite a estas máquinas o sistemas de inteligencia artificial aprender de los datos y también reconocer patrones complejos. Básicamente, entrenarlos. Entonces, cada una de estas redes neuronales funciona en base a distintas probabilidades, las cuales directamente son influenciadas mediante distintos parámetros. Por ejemplo, la semilla introducida dentro de un modelo de lenguaje. También puede ser distintos parámetros que ya hemos visto antes. Por ejemplo, el parámetro de top P, el cual básicamente indica qué resultados vamos a elegir en base a una probabilidad mínima. Y también la temperatura, qué tanta inventiva tiene nuestro modelo de lenguaje para poder generar su respuesta final. Ahora bien, ¿cómo vamos a llevar a cabo cada una de estas evaluaciones? Estamos acordando que vamos a tomar una decisión basándonos en datos justificados, en datos objetivos. Entonces, para ello, tenemos que tener en cuenta que existen distintas métricas para saber exactamente si la evaluación de nuestro workflow de inteligencia artificial es el que estamos buscando o si realmente falta seguir optimizando. Estas métricas son las siguientes y son las que tenemos que tener en cuenta para cuando vayamos a trabajar de manera práctica dentro de N8N. En primer lugar tenemos la primera métrica, la cual es la de rendimiento. ¿Qué indica rendimiento? Pues básicamente precisión. ¿Qué tan preciso es el resultado que acabamos de obtener? También tenemos una segunda métrica, en este caso la de confiabilidad. Esta métrica indica qué tan consistente es el resultado de este modelo de lenguaje a lo largo de todas las ejecuciones. Y con consistencia me refiero a que básicamente las respuestas no sean incoherentes o bien hayan variaciones abruptas. También tenemos una métrica dedicada a la eficiencia, básicamente la optimización de recursos en el procesamiento de la consulta. Por ejemplo, en este caso, ya que hablamos de recursos, tenemos dos claves muy importantes. En primer lugar, el tiempo, qué tanto tiempo ha durado la ejecución, y también el costo-beneficio, en este caso el precio y el resultado. Entonces, básicamente, esta métrica de eficiencia lo que contabiliza es el uso de tokens para poder optimizar el costo y también la latencia de respuesta para poder optimizar el tiempo de procesamiento del mismo. Por último, tenemos a la métrica de calidad. Básicamente, esta métrica indica, subjetivamente hablando, qué tan bueno es el resultado según nuestra percepción, ¿ok? Básicamente es una métrica algo subjetiva inicialmente, pero igualmente nos ayuda a reducir la tasa de alucinaciones y también la completitud de la misma y la relevancia de las respuestas de nuestro sistema de inteligencia artificial. Ahora bien, antes de continuar con la teoría en este tema de evaluaciones, vamos a revisar cuáles son los nodos especializados para iniciar este proceso de evaluaciones dentro de N8N, de forma tal que también comprendamos un poco cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta en la práctica y demás conexiones con herramientas que también tenemos que realizar para poder comenzar este proceso de evaluaciones dentro del espacio de trabajo de N8N. Al igual que existen nodos especializados para inteligencia artificial, nodos por ejemplo AI Agent, agente de IA, también Basic LLM Chain, también Text Classifier, son distintos nodos especializados para procesamientos que involucran un modelo de lenguaje o bien algún tipo de inteligencia artificial. Existen también, de manera bastante similar, nodos especializados en evaluaciones. Precisamente para encontrar estos nodos tenemos que tipear evaluations dentro de N8N y se nos abrirá esta sección de evaluación. Le damos clic y aquí tenemos directamente todas las acciones que podemos realizar en evaluaciones dentro de N8N. De hecho, si nos damos cuenta, también tenemos un trigger, el cual nos permitirá desencadenar el evento de evaluación. Vamos a pasar a revisar cada uno de estos nodos de forma tal que comprendamos exactamente qué acciones podemos tomar dentro de N8N para poder realizar nuestras evaluaciones. Entonces, en primer lugar, comenzaremos de manera bastante rápida con nuestro nodo trigger, ¿ok? Tenemos en este caso nuestro primer nodo, el nodo trigger. Tenemos los siguientes parámetros, ¿ok? Tenemos aquí en primer lugar
al source, es decir, la fuente, de donde vamos a extraer los datos a evaluar. En este caso podemos conectar una tabla. Este es un concepto el cual vamos a revisar a continuación en el siguiente tema de complementarios. Aún no lo conocemos, así que vamos a dejarlo de momento ahí. Lo que sí conocemos es utilizar tablas en Google Sheets. Entonces es precisamente esa fuente la cual vamos a conectar. De hecho, en esta oportunidad vamos a conectar esta tabla, la cual está en nuestra hoja de nombre Proyecto 24 y es básicamente la siguiente tabla. ¿Qué tenemos en esta tabla? Pues básicamente 4 columnas. La primera columna nos indica el asunto de un correo, la segunda la descripción del cuerpo de correo, la C es básicamente la categoría que estamos esperando y también tenemos la última, la categoría real. Básicamente esta categoría real responde a la categoría resultante del procesamiento de nuestro sistema. ¿Ok? Esto lo vamos a entender en unos instantes, así que de momento simplemente tengamos en cuenta que tenemos que conectar esta tabla, ¿vale? Entonces vamos a colocar aquí Google Sheets como fuente y evidentemente tendremos que conectar también las credenciales. Este paso también ya lo hemos realizado, de hecho son las mismas credenciales que hemos conectado anteriormente en módulos previos de nuestra aplicación de Google Sheets. Entonces lo dejamos por defecto, simplemente tenemos que mapear cuál es la ruta de nuestra tabla. En este caso se trata de nuestra hoja de cálculo de nombre Datasets y también la tabla, la cual es la de Proyecto 24, que es la que les indiqué hace unos segundos. Entonces, ¿qué otros parámetros podemos utilizar? ¿Okay? Podemos también especificar un número límite de filas a extraer. Por ejemplo, en este caso tenemos ¿cuántas filas? Tenemos 20 filas. ¿Okay? En este caso podríamos especificar que tan solo queremos las primeras, tal vez 5 filas o tal vez 10. ¿Okay? En este caso vamos a dejarlo por defecto, vamos a extraer todas las filas, entonces desactivamos este parámetro. Podemos también hacer filtros. Recordemos que si queremos, por ejemplo, filtrar algún tipo de campo, podríamos hacer algunos filtros, ya sea, por ejemplo, alguno de estos campos. Por ejemplo, categoría esperada podríamos filtrar para obtener tan solo los campos que tengan el valor de pedidos, por ejemplo, ¿no? Y hacer ese filtro de esta manera. En este caso queremos obtener absolutamente todas las filas, todos los registros, así que vamos a también a quitar ese filtro en este caso. Ahora bien, ¿qué pasa si hacemos un execute step? Evidentemente, tal cual el comportamiento de un nodo de Google Sheets que obtiene filas, que lee filas, vamos a obtener en este caso una única fila. ¿Por qué? Porque estamos simplemente en la etapa de testing. Así que le damos clic a la opción de execute step y tenemos en este caso lo siguiente. Tenemos básicamente la primera fila, en este caso el de asunto, cuando llega mi pedido, tenemos la descripción, categoría esperada, pedidos, es exactamente esa misma fila, ese mismo registro, la cual hemos recuperado. Es básicamente así como funciona este primer nodo. Básicamente es el nodo que nos permite iniciar el proceso de evaluación dentro de N8N. Este nodo es muy importante, de hecho, ahora mismo no podemos evidenciar todo su potencial, ya que solamente estamos obteniendo un único ítem. Y no es un único registro, no es un único ítem el cual vamos a evaluar, sino tenemos que evaluar evidentemente todo este dataset. ¿Ok? Entonces ya cuando hagamos la evaluación de manera completa, podremos evaluar cada uno de estos y nos daremos cuenta cómo es el procesamiento. Ahí tomará sentido mucho más todo el potencial de este nodo trigger de evaluaciones. Y ahora bien, una pregunta muy importante. ¿En dónde vamos a poder revisar el proceso de evaluación? Tenemos dos fuentes principales. En primer lugar, podremos revisarla dentro de nuestra tabla de Google Sheets, en este caso, ya que es nuestra fuente. ¿Por qué? Porque tenemos el campo de categoría real en blanco, en este caso. Porque básicamente lo que vamos a buscar es hacer un procesamiento dentro de N8N y este procesamiento va a tener un resultado final. Este resultado final se irá inscribiendo dentro de cada una de estas celdas del campo categoría real. Y finalmente, para pasar a hacer la evaluación, vamos a hacer la comparativa entre la categoría esperada y la categoría real, de forma tal que podamos distinguir o calcular distintas métricas, ya sea, por ejemplo, precisión, inconsistencia, calidad, eficiencia y demás métricas que aprenderemos a continuación. Entonces, básicamente es por esa razón que tenemos aquí estas dos columnas. De hecho, esta columna de categoría esperada nosotros tenemos que prepararla manualmente de acuerdo a las distintas casuísticas, escenarios que queramos incluir dentro de nuestro dataset. Cuando pasemos al proyecto vamos a pasar a explicar esto más a fondo porque hay particularidades que tenemos que tener muy en cuenta para poder ser mucho más efectivos al momento de preparar esta data correspondiente a la data esperada. Así que de momento simplemente vamos a continuar estudiando los nodos. Volvemos a N8N y ahora vamos a pasar a estudiar otro nodo de evaluación. ¿Ok? Volvemos a evaluaciones y tenemos aquí el nodo de Check If Evaluating, que nos permite realizar este nodo.
¿ok? Básicamente nos permite realizar una tarea bastante simple, pero crucial dentro de todo un flujo que tenga incorporado esta extensión de evaluación. ¿Cómo así? Tenemos, si nos damos cuenta, dos ramas de salida. Una que indica evaluación y la otra que indica normal. Vayamos a ver por qué está ocurriendo esto. En parámetros, de hecho, tenemos tan solo uno, que de hecho es el parámetro de la operación que estamos realizando. Estamos realizando un chequeo de si estamos evaluando. Entonces, ¿cómo podemos darle sentido a esto? Pues vamos a colocar aquí un trigger, por ejemplo, de tipo correo, ¿ok? Para iniciar, en este caso, un workflow. Y obviamente, para que esta evaluación tenga sentido, tenemos que implementar alguna capa de inteligencia artificial dentro de nuestro workflow. Por ejemplo, en este caso podríamos conectar un agente de IA, así que colocamos el nodo de AI Agent. Conectamos también nuestro modelo de lenguaje para darle la capacidad de procesamiento, su cerebro básicamente. Colocamos aquí nuestro nodo de OpenAI. No hacemos muchas configuraciones, es solamente un ejemplo. Y por ejemplo, queremos aquí hacer lo siguiente. Conectar este nodo de CheckIfEvaluating. Ahora bien, vamos a entender por qué es muy importante usar este nodo de CheckIfEvaluating en nuestros workflows. Si por ejemplo tenemos aquí una extensión activa de este proceso de evaluaciones dentro del mismo. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ejecutar este trigger de correo. Vamos a obtener cualquier correo de, en este caso, la cuenta que tengamos conectada. Por ejemplo, en este caso tenemos un snippet que nos indica una llave de licencia, nada nuevo. Y en este caso tenemos que pasar a configurar ese snippet para poder procesarlo. Así que vamos a colocar aquí expresión, vamos a colocar el snippet. En realidad no queremos hacer un procesamiento sobre algún objetivo en particular, así que directamente vamos a procesarlo. Ahora vamos a ver la diferencia para saber exactamente cuándo y cómo usar este nodo de CheckIfEvaluating. Entonces, se acaba de procesar nuestra solicitud. En este caso, vamos a ejecutar nuestro nodo de CheckIfEvaluating. Y si nos damos cuenta, la salida, en este caso, indica la rama de normal. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues porque básicamente nuestro nodo de CheckIfEvaluating lo que determina ¿es una ejecución propia del workflow o es una ejecución que estamos usando para un proceso de evaluación? Por ejemplo, en este caso, evidentemente, es una ejecución propia del workflow. Por esa razón, la salida es por la rama de normal. Pero, ¿y qué pasa si nosotros tenemos incorporado un nodo trigger evaluation? Pues directamente, este procesamiento será completamente distinto. La rama que activaremos será la de evaluación. Veremos entonces a continuación cómo lo hacemos. Activamos aquí nuestra rama de trigger evaluation. Evidentemente tendremos que modificar aquí algunos parámetros para poder leer ahora nuestro dato proveniente del trigger evaluation. Así que para ello vamos a colocar acá lo siguiente. Vamos a colocar que si no tenemos este primer dato, pues que nos lea lo siguiente. ¿Okay? Vamos a colocar aquí doble palote y vamos a colocar precisamente lo siguiente. ¿Okay? Tenemos en este caso, por ejemplo, el asunto. ¿Okay? Perfecto. Entonces estamos diciéndole básicamente lo siguiente. Intenta leer este dato, el cual es json.snippet, que proviene de Gmail Trigger. Y si es que no utilizamos este nodo trigger, entonces básicamente extrae la información del otro nodo trigger que tenemos. ¿Y qué información vamos a recuperar? Pues básicamente el asunto, ¿vale? Por esa razón ya tenemos aquí nuestro procesamiento. Ahora vamos aquí a colocar el execute step del agente de IA y nos daremos cuenta que al momento de ejecutar nuestro CheckIfEvaluating, nuestro resultado se irá por la rama de evaluación. ¿Por qué? Porque precisamente este nodo ha permitido discernir que estamos en un proceso de evaluación y no en un proceso de ejecución del mismo workflow. Es decir, por ejemplo, si tenemos activo este workflow en producción, directamente todas las ejecuciones de producción se irán por la rama normal para que siga el flujo de nuestro workflow, de nuestro proyecto, de manera normal. Pero ¿qué pasa si estamos realizando un procesamiento de evaluaciones? Pues se irá por su rama personalizada de evaluaciones. Ello que nos permite inferir algo muy interesante. De hecho, tenemos aquí algunos nodos pendientes de evaluación. Todos estos nodos pendientes de evaluación, evidentemente tendremos que usarlos única y exclusivamente dentro de esta rama dedicada a evaluación. Entonces vamos a continuar nuestra configuración, en este caso, nuestro workflow, y vamos a continuar también estudiando otro nodo evaluación. En este caso vamos a buscar el nodo evaluación de tipo outputs, que nos permite realizar este nodo de evaluación de tipo outputs. ¿Okay? Vamos a colocarle los nombres. Para que se entienda mucho mejor, simplemente le cambio el nombre a setOutputs y también aquí al nodo de CheckIfEvaluating y a este otro nodo. Entonces vamos a ver ahora mismo qué parámetros tiene nuestro nuevo nodo de setOutputs. Nuevamente tenemos aquí el parámetro de operaciones. Podemos especificar qué tipo de operación vamos a realizar con este nodo de operación,
con este nodo de evaluación. Tenemos que seleccionar en este caso la fuente, ¿vale? ¿Y por qué vamos a nuevamente especificar cuál es la fuente? Porque este nodo de setOutputs básicamente nos permite inscribir datos dentro de nuestra tabla de evaluación. ¿Por qué tenemos esta tabla? Básicamente es nuestra tabla como si fuese un borrador de las distintas evaluaciones que estamos haciendo y de los distintos resultados que estamos obteniendo para cada registro, para cada evaluación, de forma tal que después, dentro de N8N, tengamos los resultados en datos. Y de hecho, que ahora me acabo de acordar, anteriormente les había mencionado que podemos ver los datos de evaluaciones en dos fuentes principales. Una era la de Google Sheets, la cual estamos viendo ahora mismo, y la otra, que es en donde vamos a ver los resultados mucho más estrictos, mucho más a detalle, es precisamente la vista de evaluaciones, la cual es la siguiente. Antes de entrar vamos a guardar los cambios y le damos clic a la opción de evaluaciones. En este caso va a ser nuestra primera evaluación dentro de N8N, por esa razón tenemos esta vista. Ya en unos instantes vamos a ver exactamente cómo entrar directamente a esta vista, así que de momento vamos a dejarla así. Entonces, por esa razón tenemos que utilizar nuestro nodo de setOutputs. ¿Por qué? Porque queremos precisamente inscribir en nuestro campo de categoría real los distintos resultados que haya procesado, en este caso, nuestro agente de inteligencia artificial. De forma tal que después esta categoría real sea comparada con la categoría esperada y podamos hacer una comparativa bastante exhaustiva sobre, por ejemplo, la precisión que se está obteniendo, coincidencia, por ejemplo, también eficiencia, calidad de los datos, etc. ¿Vale? Entonces vamos a continuar aquí configurando nuestro nodo setOutputs. Y en este caso tenemos lo siguiente. Tenemos la fuente, tenemos que especificar exactamente la misma fuente anterior, en este caso es nuestro Google Sheets. Tenemos las credenciales conectadas y tenemos que mapear la ruta de nuestra tabla. Básicamente es la misma, colocamos datasets y también conectamos nuestro proyecto 24, que es el nombre de la tabla. Podemos especificar outputs. En este caso vamos a requerir de uno en específico. ¿Okay? Podemos obviamente agregar cuántos outputs deseemos, pero en particular ahora mismo vamos a comenzar agregando una única salida, un único output. Nuestro output básicamente tiene que inscribir datos dentro de esta columna de categoría real. Entonces vamos a mapear este campo. ¿Cuál es el nombre? Básicamente es el nombre de categoría real, ¿vale? Colocamos aquí y en este caso el valor que vamos a inscribir evidentemente será la salida de nuestro agente de IA. ¿Por qué? Porque este agente de IA será quien nos dé la categoría esperada. En este caso evidentemente no estamos planteando esa categoría esperada, pero básicamente esa es la idea para usar nuestro nodo setOutputs. ¿Okay? En este caso lo que tendría que ocurrir idealmente es que tengamos forma de poder categorizar un mensaje y este mensaje simplemente tenga alguna de estas salidas, ya sea pedidos, ya sea productos, general, pagos, reclamos, de forma tal que, por ejemplo, una categoría real sea, digamos, para este caso, productos. Se haga la comparativa, la categoría esperada es pedidos, la categoría real es productos. Hacen match, en caso no, ¿por qué? Y después pasar, obviamente, a optimizar nuestro sistema. Por ejemplo, ¿qué podríamos optimizar? Evidentemente, podríamos optimizar alguno de los parámetros que influyen en la respuesta final de la categoría real. Por ejemplo, el modelo que estamos utilizando. Tal vez es un modelo no con buenas capacidades de razonamiento o tal vez un modelo bastante corto en cuanto a inteligencia, por así decirlo. También podemos modificar distintos parámetros que afectan directamente al resultado de nuestra categoría real. Por ejemplo, la temperatura, nuestro parámetro de top P. En realidad es cuestión de cambiar alguno de los parámetros que están conectados en nuestro nodo de inteligencia artificial. Por ejemplo, también podríamos cambiar, en este caso no tenemos un system prompt, podríamos agregar uno para específicamente abordar estos casos, estos escenarios, de forma tal que no se vuelva a producir un error. ¿Okay? Entonces básicamente esa es la idea. setOutputs nos permite inscribir data. De hecho, en este caso vamos a hacer el setOutput de esta. Le damos a Execute Step y nos damos cuenta en este caso de lo siguiente. Nos indica, no tengo acceso a sistemas de seguimiento de pedidos. Básicamente es el output que ha generado nuestro agente de inteligencia artificial. ¿Okay? No tengo acceso a sistemas de seguimiento. Y este output es precisamente el que hemos inscrito dentro de nuestra categoría real. ¿Vale? Evidentemente, ahora mismo no tenemos completado el caso de uso, así que por esa razón no tenemos aquí una categoría única. Ya cuando comencemos el proyecto, vamos a obtener una categoría real. ¿Vale? Y por último, el último nodo de evaluación. Vamos a buscar un último nodo. En este caso vamos a colocar lo siguiente, setMetrics. Este puede que sea el nodo de evaluación más importante de todos. ¿Por qué? Porque básicamente con este nodo de evaluación vamos a poder realizar
el proceso de comparación, el proceso de evaluación, de forma tal que tengamos datos resultantes que nos indiquen, mira, la precisión que está teniendo actualmente tu workflow de inteligencia artificial tiene tanta precisión, tal vez sea del 60%, lo cual es bajo. Si quieres optimizarlo, entonces podemos hacer algunos cambios, algunos parámetros tenemos que, evidentemente, modificar. También nos puede indicar precisamente el costo que estamos invirtiendo dentro de cada procesamiento. Si es que, por ejemplo, nuestro workflow de inteligencia artificial está consumiendo bastantes herramientas o bien tenemos bastante procesamiento de tokens y demás métricas que nosotros podemos también personalizar y obviamente estudiar de forma tal que después sepamos exactamente cómo optimizar nuestros workflows, que es lo más importante. Y aún mejor, optimizar basándonos en datos justificados. Básicamente optimizar de manera objetiva y no subjetiva, porque hasta ahora simplemente estábamos debugueando, optimizando nuestros workflows en base a un presentimiento, en base a algo que nosotros suponíamos que podía mejorar el workflow. No, ahora no es así, ahora tenemos que usar los datos que tenemos y saber exactamente qué hacer con ellos. Si es que estamos mejorando nuestro workflow, lo sabremos, la precisión aumentará, evidentemente. Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero básicamente esa es la idea. Entonces, básicamente ese es el nodo de métricas. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos personalizar las métricas que vamos a obtener en nuestro proceso de evaluaciones. ¿Por qué es importante este punto? Porque básicamente estas métricas nos van a indicar, por ejemplo, la precisión de las evaluaciones, el costo de las mismas, por ahí alguna categoría. Hay distintos tipos de métricas. ¿Cuáles son los que tenemos a nuestra disposición? Básicamente son las siguientes. Tenemos en primer lugar la primera métrica, la cual indica correctness. También tenemos helpfulness, string similarity, categorización y también herramientas en uso, y podemos también, como les comenté anteriormente, customizar, personalizar estas métricas. En este caso, pues vamos a utilizar directamente una métrica de categorización, por ejemplo, y tenemos que también completar algunos parámetros clave. Por ejemplo, la respuesta esperada. ¿Cuál es la respuesta esperada para este caso? Evidentemente la respuesta esperada es esta, ¿cierto? Y también tenemos que especificar cuál es la respuesta actual que estamos obteniendo, la cual directamente será la de categoría real. ¿Cómo usamos esto? Vamos a aprenderlo dentro del siguiente proyecto. Proyecto número 24. Evaluaciones por categorización con una métrica. En este proyecto aprenderemos algo realmente nuevo y súper interesante. Vamos a aprender a realizar un proceso de evaluación completo dentro de un workflow en N8N, utilizando en este caso una métrica, la cual es la de categorización. Y simplemente cabe resaltar que vamos a utilizar una única métrica. Cabe resaltar que en este proyecto también vamos a continuar parte de la teoría que hemos dejado hace un rato, así que estemos muy atentos a ello. Tenemos el siguiente escenario. En este caso tenemos un agente de inteligencia artificial, el cual se ocupa de clasificar mensajes. ¿Qué mensajes va a clasificar? Básicamente los siguientes. Distintos correos que recibe de clientes. De hecho, este agente se ocupa de clasificar estos mensajes que recibe una botica o farmacéutica de los distintos clientes que se atienden en la misma. Por ejemplo, le consultan acerca de un pedido, por ejemplo, de disponibilidad de un producto. Y nuestro agente lo que realiza básicamente es clasificar las entradas con su respectiva sección. Por ejemplo, puede categorizar esta primera entrada como una categoría de pedidos. La segunda, la cual indica básicamente la disponibilidad de un producto, como la categoría de productos. Por ejemplo, si le preguntan algo relacionado a algún tipo de reclamo, directamente categoría esperada, reclamos. Problemas con el pago, categoría esperada, pagos. Entonces, básicamente es un agente que va a clasificar cada una de las consultas que realicen los clientes. Estas consultas, ¿por dónde las estará recibiendo nuestro agente? Básicamente por un sistema de correos. En este caso tenemos conectada una cuenta de Gmail. Y después lo que va a realizar en este caso no va a ser responder, sino que más bien va a ser simplemente clasificar. Cabe resaltar que en este caso nuestros nodos de Gmail de momento no están configurados. ¿Por qué? Porque básicamente en este proyecto simplemente queremos estudiar los nodos de tipo evaluación. Es por esa razón que ahora mismo, si nos damos cuenta, los parámetros de nodo correo están con sus valores por defecto. ¿Ok? Send a message, por ejemplo, no tiene ningún valor, ¿vale? Entonces, de momento no vamos a centrarnos en las acciones que vamos a realizar, sino más bien en el proceso de evaluación netamente. En primer lugar, tenemos que saber cómo empezar un proceso de evaluación. ¿Ok? Y saber exactamente qué vamos a hacer más adelante. De hecho, en este caso, nuestro tipo de evaluación consistirá en comparar los resultados de una categoría esperada versus una categoría real. Entonces, para ello, ¿qué tipo de métrica tenemos que utilizar? Y esto es muy importante siempre. Saber exactamente qué tipo de métrica vamos a utilizar. Vamos a abrir aquí nuestro nodo setMetrics.
y podemos ver acá los distintos tipos de métricas que existen. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos una primera métrica, la cual es la de correctness, que nos permite realizar esta métrica, pues básicamente puntuar una respuesta en base a una escala del 1 al 5, qué tan consistente ha sido la respuesta. ¿Qué tal? Evidentemente, para realizar este procesamiento utilizaríamos un modelo de inteligencia artificial. También podemos utilizar otro tipo de métrica, el cual es súper interesante, el cual es el de helpfulness. ¿Qué nos permite realizar esta métrica de helpfulness? Pues básicamente, mediante un prompt, vamos a especificar si la respuesta ha atendido a la consulta que nuestra entrada está recibiendo. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso tenemos el prompt, el cual indica lo siguiente. Eres un experto evaluador y evidentemente nuestro modelo de inteligencia artificial que tengamos conectado, que evidentemente tendríamos que conectar uno aquí en este apartado de modelo, pues va a determinar exactamente si es que se está cumpliendo con resolver esa consulta, resolver esa petición, la solicitud, la entrada básicamente, ¿no? También tenemos un tercer tipo de métrica, la cual ya es un poco más compleja, es la de String Similarity. Esta métrica básicamente nos permite comparar distintas respuestas en base a caracteres. Entonces también podríamos escoger esta métrica. En este caso, ya que nuestro proceso de evaluación básicamente consiste en una clasificación, es por esa razón que tenemos aquí una clasificación esperada y una clasificación real, pues vamos a requerir de un tipo de métrica de nombre categorización. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que vamos a buscar es que cada categoría esperada sea igual a cada categoría real. Entonces vamos a usar esta métrica de categorización y de hecho, no sin antes mencionar que la última métrica también es súper importante. Por ejemplo, si usamos agentes de inteligencia artificial, la categoría, la métrica de tool used, básicamente indica si una o más herramientas han sido usadas durante el proceso de razonamiento de nuestro agente y hasta el momento de generación de su respuesta. Ok, en este caso es una métrica un tanto más compleja, así que de momento no la veremos. Directamente seleccionamos la métrica que vamos a usar, la cual es la de categorización, ¿vale? Perfecto, estos campos vamos a completarlos más adelante. En primer lugar vamos a comenzar desde el inicio. En primer lugar, tenemos que saber exactamente cómo iniciar nuestro proceso de evaluación. ¿Cómo lo iniciamos? Pues bastante sencillo. Vamos a tener que agregar a nuestro workflow un trigger de evaluación. ¿Ok? Nuevamente tenemos que conectar, en este caso, nuestra fuente. ¿Qué fuente vamos a utilizar? Básicamente un Google Sheets. ¿Cuál es nuestra tabla? Precisamente esta tabla. La hoja es Proyecto 24. Colocamos aquí la ruta de esta tabla, la cual es documento datasets y tabla proyecto 24. Vamos a limitar filas, ninguna. Vamos a agregar filtros, tampoco. Hacemos un execute step para probar esta primera ejecución. Básicamente ahora mismo estamos en la etapa de pruebas de nuestro proceso de evaluaciones. Y en primer lugar vamos aquí a colocar nuestro clasificador de mensajes. Antes de esto, de hecho, sería bueno lo siguiente, ¿ok? Sería bueno especificar lo siguiente. Nuestro nodo set, el cual nos permitirá recuperar información clave de nuestra tabla de evaluaciones. ¿Por qué? Porque esa tabla de evaluaciones tenemos que después utilizarla en nuestro nodo set output para hacer las comparaciones. Recordemos eso. Entonces, por esa razón vamos a en primer lugar a hacer aquí el pin data y vamos a recuperar data clave. Data clave como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, en primer lugar, el asunto. El asunto, ¿qué asunto estamos recibiendo en este caso? Estamos recibiendo el siguiente asunto de correo. También estamos recibiendo la siguiente descripción de correo. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, ¿cuál es la categoría esperada que estamos precisamente esperando recibir como respuesta de nuestro agente? Pues es precisamente la que indica el campo categoría esperada. ¿Ok? Entonces aquí colocamos categoría esperada, ¿vale? Perfecto, muy bien. Ahora que ya tenemos mapeados los datos, podemos procesarlos dentro de nuestro agente de inteligencia artificial y después más adelante en nuestro nodo set outputs. Ahora bien, clasificador de mensajes. ¿Qué prompt vamos a darle como usuario? En este caso, evidentemente, será lo siguiente, ¿no? Queremos que clasifique este mensaje en base a algunos criterios que especifiquemos en su system prompt. ¿Cuáles son los inputs? Los que vamos a colocar a continuación. Asunto, vamos a colocar lo siguiente, el valor dinámico del asunto recibido de correo. Descripción, colocar también en este caso el campo de descripción. Categoría esperada, no podemos utilizarla en este prompt user, ya que queremos que nuestro agente de IA procese esta solicitud y genere él su propia respuesta. Ya después en nuestro nodo set output
haremos la comparativa. Entonces vamos a colocar directamente las instrucciones del mismo. Vamos a colocar en este caso el system message. En este caso el system prompt es el siguiente, uno súper básico. Queremos en realidad forzar a que se equivoque este modelo de inteligencia artificial. En base a las consultas de los clientes, categoriza cada uno de los siguientes mensajes en una de las siguientes categorías. Y colocamos cada una de las categorías que tenemos para la gente. Pedidos, productos, general, reclamos, pagos. Ahora, sabemos nosotros que al momento de ejecutar esto, el output será de tipo, no controlaremos exactamente la categoría. Queremos una salida que simplemente tenga o bien pedidos, o bien productos, o bien general, o bien pagos, o bien reclamos, y que no incluya ninguna otra palabra, por ejemplo, en este caso. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos que controlarlo mediante un output format. ¿Okay? Habilitamos la opción de output format y tenemos aquí una salida más. ¿Okay? Vamos a colocar acá lo siguiente. Vamos a colocar el structured output format y colocaremos aquí nuestro JSON de ejemplo. ¿Okay? ¿Cómo hacemos un JSON de ejemplo? Abrimos dos llaves y listo. Colocamos aquí lo siguiente, categoría, y esta es la categoría real. ¿Por qué? Porque es la categoría que nuestro agente generará por sí mismo, con el modelo y parámetros que tenga conectados a su mismo sistema. Categoría real, dos puntos, obviamente es una sintaxis llave-valor, la conocemos desde el inicio. Y aquí colocar directamente, por ejemplo, una categoría, ¿no? Pedidos, por ejemplo, ¿vale? De hecho, esta categoría sería bueno también dársela como formato, ¿no? Y colocarlo aquí como lo siguiente, ¿ok? Formato de respuesta requerido, ¿vale? Y colocar acá lo siguiente, básicamente eso, pero en este caso sin el valor de pedidos, ya que puedo asumir que siempre estamos buscando que nos dé como valor pedidos, ¿vale? Entonces vamos ahora sí a ejecutar nuestro step y si nos damos cuenta el output ya no será de esta manera, sino directamente será de la siguiente, categoría real, y en este caso lo está clasificando como pedidos, que de hecho estamos viendo que tiene match, ¿ok? Entonces le vamos a guardar esta ejecución y en este caso tenemos que hacer una bifurcación. ¿Cómo así? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tenemos aquí que continuar o bien con el flujo normal del sistema o bien continuar con el flujo de evaluación. En este caso estamos en un flujo de evaluación. Vamos a, obviamente, implementar un nodo que ya conocemos, el cual es el de checkIfEvaluating. ¿Vale? Buscamos checkIfEvaluating y, evidentemente, al ejecutar este nodo, el cual no tiene parámetros, nos damos cuenta que nuestros datos fluyen ahora por la rama de evaluación. Entonces, al momento de continuar nuestro proceso de evaluación, iremos por la rama de arriba siempre. Si queremos continuar con el procesamiento de nuestra ejecución normal del mismo workflow, pues iremos por abajo y podríamos por acá, por ejemplo, colocar distintos nodos más, ¿no? El nodo set, el nodo if, tal vez un nodo filter, cualquier nodo que sea el que básicamente continúe con el procesamiento normal, ¿vale? En este caso no vamos a hacer el procesamiento normal, simplemente es un ejemplo. ¿Ok? Pero sí tenemos que continuar acá con nuestro nodo set outputs de evaluaciones. ¿Cuáles son? En este caso, el siguiente, set outputs. ¿Por qué? Tenemos que guardar los datos que estamos recibiendo, ¿vale? Y tenemos que inscribirlos dentro de nuestra tabla, dentro de nuestra fuente, que en este caso es un Google Sheets. ¿Ok? Entonces le daremos doble clic para configurar los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? En primer lugar, la operación, set outputs, evidentemente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es el Google Sheets. ¿Cuál es la ubicación? Precisamente es esta. Le damos aquí al documento de nombre datasets y también la hoja de nombre proyecto 24. ¿Cuál es el output que queremos guardar en este caso? Evidentemente el output es lo que hemos obtenido de nuestro agente de inteligencia artificial, el cual en este caso es la categoría real, ¿vale? El output tiene como nombre en nuestra tabla, en nuestra fuente, el campo es categoría real. Entonces guardamos aquí el nombre como categoría real. ¿Y el valor cuál es? Precisamente el resultado de nuestro agente de inteligencia artificial, que es básicamente este valor dinámico, ¿no? Pedidos, y para cada una de las filas irá generando el output correspondiente, pero este es el valor real, el cual queremos optimizar más adelante. Perfecto, le damos a Execute Step y ahora si nos damos cuenta, vamos a ver aquí el cambio. ¿Por qué está en verde? Pues porque básicamente aquí he colocado un valor condicional para que si es que haga match, quede en verde. Y si estos valores difieren, pues que quede en rojo, ¿ok? Por esa razón en este caso he hecho un primer match. Y después vamos a ir uno a uno con cada uno de estos registros, ¿ok? Vale, entonces nos falta un último nodo, el cual es el de métrica. ¿Por qué es importante este nodo? Porque evidentemente es el nodo que nos permitirá evaluar los valores de las métricas de los indicadores de esta evaluación. Vamos a ver a continuación cómo se hace. En este caso, inicialmente
hemos acordado que nuestra métrica será la de categorización. Entonces seleccionamos categorización. Para esta métrica en particular tenemos que especificar dos parámetros adicionales. En primer lugar, la respuesta esperada. ¿Cuál es nuestra respuesta esperada? De hecho, es precisamente la que hemos recuperado y almacenado en nuestro nodo set. Categoría esperada directamente a el parámetro de expected answer. Dentro de la respuesta actual o bien la respuesta real, tenemos aquí nuestro valor de pedidos. ¿Ok? Entonces podemos colocar acá este mismo valor. Perfecto. Y también cabe resaltar que podemos cambiar este nombre de métrica, por ejemplo, de categorización. Podemos colocar tal vez, no sé, pues categorización en español, ¿no? Este nombre básicamente es para visualizar la métrica dentro de nuestra vista de evaluaciones, la cual ahora sí utilizaremos. La vista de evaluaciones, la cual les comento, es esta vista, evaluaciones. Guardamos los cambios en el workflow y en la vista de evaluations nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos aquí esta pequeña guía la cual nos va a ayudar a realizar nuestra primera evaluación. Entonces, en este caso tenemos absolutamente todos los pasos completados. Tenemos ya nuestra dataset de prueba, la cual es esta. Tenemos también nuestros outputs, ¿ok? ¿Por qué? Porque hemos especificado en nuestro nodo set outputs. Y por último también tenemos la métrica que hemos utilizado como quality score. En este caso nuestro score, nuestro performance será cuantificado en función a la métrica de categorización, ¿vale? Entonces directamente podemos iniciar este proceso de evaluación dándole clic a la opción de Run Evaluation. Perfecto, tenemos todo listo, le damos clic al botón de Run Evaluation. Y de esta forma comenzaremos nuestra primera evaluación. De hecho, si nos damos cuenta, tenemos acceso a esta vista de evaluaciones, la cual está preparada exactamente para ver cada uno de los resultados de este procesamiento. Podemos también ingresar a esta primera evaluación. ¿Qué pasa al momento de ingresar directamente a la vista de la primera evaluación? Pues podemos ver en este caso cada una de las distintas ejecuciones que se van haciendo entre cada registro. Por ejemplo, nos damos cuenta también que cada uno de los datos de la campo categoría real se están poblando uno a uno. Evidentemente no todos coinciden, específicamente por la razón que les comento. Nuestro agente de inteligencia artificial puede fallar al momento de categorizar esto, y más aún si no hemos configurado algunos parámetros tan críticos como lo es el System Prompt. En este caso, nuestro proceso de evaluación acaba de finalizar, entonces ya se ha completado todas las categorizaciones y nos damos cuenta de lo siguiente. En este caso, nuestro proceso de evaluación ya ha finalizado y podemos ver que todas las celdas del campo categoría real han sido pobladas. Evidentemente, hay aquí algunos errores. Por ejemplo, en categoría esperada tenemos aquí la categoría de pedidos, pero se clasificó esta solicitud como reclamo. ¿Por qué habrá sido? Vamos a ver por qué. Esa es la idea, básicamente, tener aquí la data específica de por qué está fallando nuestro sistema. ¿Ok? Y después pasar al cómo optimizarlo. Aquí también tenemos una diferencia entre categoría esperada y categoría real y también en el penúltimo registro. Ahora bien, si regresamos ahora a la vista de evaluaciones, podremos ver en este caso todos los casos que se han analizado, los cuales son 20 filas directamente, y también las métricas más importantes de este proceso de evaluación. Por ejemplo, los completion tokens, los prompt tokens, total de tokens procesados, el tiempo ejecutado de cada uno de estos procesamientos. Y por último, el puntaje de categorización, que evidentemente es el total de coincidencias que se han realizado. En este caso de las 20 tenemos solo 3 resultados que no han coincidido. Es por esa razón que en porcentaje nuestro score de categorización es de 0.85. Es decir, tenemos que seguir optimizando nuestro workflow para que este valor sea lo más alto posible, llegando al 1 o bien aproximándonos lo más posible. Si queremos ir mucho más a fondo, podemos ver también que para cada uno de estos casos, para cada uno de estos registros de manera individual, tenemos aquí cada una de estas métricas. Por ejemplo, categorización, prompt tokens utilizados, completion tokens, total tokens, el tiempo de ejecución para cada uno. ¿Ok? Y a partir de esto se sacan las métricas totales, las cuales son las que vimos en primer lugar. Entonces, es de esta manera que nosotros podemos ir viendo exactamente si es que nuestro workflow está rindiendo como estamos esperando que lo haga. Y por ende, en caso no lo está haciendo, optimizarlo de la manera correcta basándonos en datos. Por ejemplo, si en este caso optamos por una solución súper rápida, ya sea, por ejemplo, simplemente cambiando el modelo que estamos utilizando, tal vez a uno mucho más inteligente, directamente podríamos obtener aquí una puntuación de categorización algo más elevada, pero evidentemente
el total de tokens puede que nos cueste más, ¿ok? Y también el tiempo de ejecución puede que se eleve bastante, lo cual no es lo más óptimo. Entonces, por ejemplo, para poder optimizar este parámetro o esta métrica, mejor dicho, de categorización, tenemos que evidentemente jugar con algunos parámetros y para cada uno de estos parámetros tenemos que seguir la siguiente regla de oro. ¿Cuál es el enfoque que tenemos que seguir para comenzar ahora con el proceso de optimización del workflow? Pues evidentemente se resume a modificar una única variable a la vez. Como bien hemos dicho anteriormente, tenemos distintos parámetros que influyen directamente, en este caso, por ejemplo, en la salida, la cual es una clasificación, ya sea el system prompt, el cual en este caso es bastante vago, ya sea, por ejemplo, el modelo que estamos utilizando, el cual es un modelo bastante limitado, ya sea, por ejemplo, alguno de estos parámetros más avanzados, por ejemplo, el top P, un frequency penalty, tal vez la temperatura. Hay muchos parámetros que pueden jugar a favor o en contra de estos resultados. Entonces, el enfoque inteligente que tenemos que seguir siempre es modificar una única variable. Y no solo eso, sino que también modificar una única variable a la vez. De forma tal que tengamos el control exacto de qué variable es la que tenemos que modificar para optimizar nuestro flujo y tengamos exactamente el control de ello. Entonces, para llevar un control mucho más fácil de esta optimización, evidentemente siempre es recomendable documentar los cambios y también los resultados que estamos obteniendo. Por ejemplo, con el cambio número 1 que hemos realizado, ¿cuál es el nuevo performance de nuestra categorización? Tal vez de 0.85 pasó a ser 0.875, lo cual es un aumento bastante significativo. Pero nos damos cuenta que esta variable nos permitió incrementar nuestra métrica. Entonces, básicamente esa es la idea. Y para ello también se recomienda lo siguiente: hacer una documentación de los cambios que realicemos y de los resultados esperados. Para ello también les voy a compartir una pequeña plantilla que he preparado para poder hacer de este proceso de evaluación uno mucho más controlado y con un seguimiento mucho más detallado y, lo más importante, escrito. Entonces tenemos acá, por ejemplo, esta pequeña plantilla, la cual indica simplemente el workflow que estamos utilizando, el URL del mismo, qué cambios se realizaron, que es lo más importante, siempre escribir qué cambios se realizaron y también por qué se realizaron y cuáles fueron los nuevos resultados. Por ejemplo, ¿qué modelo estamos utilizando? ¿Cuáles son los nuevos prompt tokens consumidos? Los completion tokens generados, los total tokens que hemos utilizado en el procesamiento. También, por ejemplo, el costo del input. Dependiendo del modelo de lenguaje, evidentemente el costo por el total tokens consumidos será más o menos. Costo del input, evidentemente también el costo del output y por último el costo total. También podríamos registrar aquí el tiempo de ejecución de cada uno de estos procesamientos. Entonces es súper importante siempre tener el detalle de estos cambios, ya que nos ayudarán a seguir en la ruta correcta al momento de optimizar nuestros workflows, ¿vale? Esta plantilla, de hecho, cabe resaltar que está con los datos actualizados al mes de diciembre. Por ejemplo, el tema de los costos de los LLMs y todo está configurado de manera dinámica. Por ejemplo, aquí podríamos revisar el costeo de los mismos, de los modelos de lenguaje que estamos utilizando, ¿vale? Y básicamente esa sería la idea, tener una plantilla similar a esta, la cual ya es suya, y poder anotar las distintas evaluaciones que realicemos dentro de N8N para tener un control de los mismos y hacerles un seguimiento más detallado al momento de optimizar nuestros workflows. Volviendo en este caso a nuestro N8N, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Hemos obtenido en este caso, en nuestra evaluación número 1, de hecho estas primeras que realicé fueron algunas de prueba, nosotros estamos partiendo de la número 4. Entonces en esta evaluación hemos obtenido una puntuación de 0.85. El objetivo siempre será obtener un valor mucho más alto, o lo más alto que podamos alcanzar, ¿no? Entonces vamos a ver exactamente cada uno de los casos y por qué está fallando en este caso en particular. Por ejemplo, vamos a considerar aquí algunas instrucciones para poder optimizar este workflow. De hecho, si nos damos cuenta, tenemos 3 escenarios que han fallado. Por ejemplo, el primero nos indica lo siguiente: mi pedido dice entregado, pero no lo recibí. En este caso, la descripción indica el seguimiento del pedido, dice entregado hoy, pero no he recibido nada en mi domicilio. Por favor, verifiquen con el repartidor. Evidentemente, este correo puede ser algo ambiguo, o bien podría ser categorizado como pedidos o bien como reclamos. En este caso queremos que nuestra categoría real tenga el valor de pedidos y no de reclamos. Entonces podríamos abordar este caso en particular y colocarlo como una instrucción dentro de nuestro system prompt. Por ejemplo, colocar lo siguiente: en caso de correos recibidos que indiquen
pedidos no entregados, clasificarlos como pedidos y no como reclamos. Nos damos cuenta en este caso que evidentemente estamos atendiendo este escenario de manera individual, ¿ok? Entonces al momento de hacer una evaluación siguiente, nos daremos cuenta que para iniciar la evaluación le damos a Run Test y evidentemente este proceso va a comenzar a realizarse nuevamente, ¿ok? 1, después 2, después 3, después 4, 5, 6. De hecho ahora mismo ya está ejecutándose, ¿ok? Si nos damos cuenta, tenemos aquí que nuestra categoría real para este caso en particular ahora está en verde. ¿Por qué? Porque ahora se hizo el match, lo clasificó como pedidos, ¿ok? Esto es muy interesante, ya que con esto estamos incluso solucionando un problema de más abajo, ¿ok? Y también así poder solucionar u optimizar los workflows o las respuestas esperadas de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando. ¿Ok? En este caso sabemos exactamente que nuestro parámetro a modificar era el system prompt, porque evidentemente faltaba configurar más instrucciones dentro del mismo. Pero en este caso ya nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos aquí los 20 registros y nos damos cuenta que nuestra puntuación de categorización subió bastante, de 0.85 a 0.95. De hecho, podemos también atender de la misma manera este último escenario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos indica aquí? Diferencia de precio web versus tienda. Y aquí tenemos lo siguiente, en la página web tienes esto, y después en la tienda física me cobraron tanto porque la diferencia, esto por ejemplo puede ser un problema de pagos o bien de productos. En este caso, si nosotros estamos buscando que sea un problema de pagos, podríamos hacer lo siguiente. Pues simplemente colocar una instrucción adicional a nuestro system prompt. En este caso, por ejemplo, podríamos colocar lo siguiente. En caso haya diferencia entre precios de web y tienda y el producto ya haya sido adquirido por el cliente, entonces clasificarlo como, en este caso, pagos. ¿Por qué pagos? Porque es nuestra categoría esperada. Entonces con eso estamos atendiendo de manera individual esta solicitud. Evidentemente no tenemos que atender de manera individual cada uno de esos escenarios. De hecho, lo mejor siempre es analizar todos aquellos que están fallando y ver de qué manera, modificando un parámetro, podemos impactar de manera mucho más significativa en todo el resto de registros que están dando una diferencia entre la categoría real y esperada. Entonces, para ello vamos a seguir actualizando en este caso nuestro system prompt. Vamos a evidentemente quitar este pin data para poder hacerlo nuevamente. Y vamos a evidentemente también borrar estos datos para que el campo categoría real se complete desde cero. Entonces lo borramos y vamos a, en este caso, iniciar una nueva evaluación. Ok, guardamos los cambios, iniciamos una nueva evaluación, le damos clic a Run Test y vamos a ahora mismo ejecutar un nuevo proceso de evaluación. Nos damos cuenta de lo siguiente, tenemos aquí que se está poblando nuevamente la categoría real, tenemos pedidos, productos, reclamos, pagos general y esto va a continuar uno a uno. Evidentemente no esperemos que aquellas categorías reales que estamos obteniendo siempre correctas no cambien, ¿ok? De hecho, siempre es importante hacer una serie bastante exhaustiva de los registros que tenemos que considerar. Ahora vamos a ver qué volumen de registros es necesario para cada situación en la que nos encontremos, ¿ok? Entonces estamos viendo en este caso que todas las celdas ahora están correctamente categorizadas, aunque nos damos cuenta que habrá saltado un nuevo error, el cual es el siguiente. Cobro duplicado en mi tarjeta. De hecho, este error no estaba antes, ¿cierto? Entonces es por esa razón que les comento. No necesariamente una categorización que haya funcionado, una ejecución previa, tiene que seguir funcionando en la ejecución actual. Siempre tenemos que tener en cuenta el funcionamiento de los modelos de lenguaje, los cuales son probabilísticos y dependiendo de las instrucciones o parámetros que tengan configurados, estos responderán de una u otra manera. Perfecto. Y bueno, básicamente esa es la idea con las evaluaciones dentro de N8N. Si nos damos cuenta, es cuestión de ir recopilando una serie de escenarios, los cuales podamos inscribir para poder hacer las comparativas entre lo que estamos generando como respuesta, como salida, versus lo que estamos esperando. De esa manera podemos nosotros implementar ciertas métricas a este proceso de evaluación y hacer el proceso mucho más completo y objetivo, ¿vale? De hecho, en particular también quería resaltar en este caso que podemos ver aquí los distintos filtros de las métricas que estamos considerando. Por ejemplo, podemos ver que también estamos optimizando nuestro workflow viendo en este caso el parámetro de categorización.
¿Por qué? Porque estamos viendo que para la ejecución número 3 teníamos un rendimiento de 0.8, después fue subiendo a 0.85, 0.95 y en este caso nos hemos quedado en 0.95. Vale, básicamente es un historial, es un pequeño diagrama el que básicamente nos muestra el rendimiento por cada una de las ejecuciones en el tiempo y también podemos en este caso ver las distintas ejecuciones que estamos haciendo. Por ejemplo, si damos ejecuciones, nos daremos cuenta de lo siguiente. Cada una de esas ejecuciones representa un registro de evaluación. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso hemos procesado la siguiente fila, la número 20, el cual es precisamente esta fila. ¿Ok? La de pagos. Muy bien. Podemos también ver otras filas en caso queramos exactamente debuguearlas. Y por ejemplo, si queremos en este caso encontrar alguna que sea la de error, tendríamos que encontrar la de 16, la cual será, me parece que esta. ¿Ok? Y en este caso tenemos acá la de fila 17 y esta sería la fila 16. Por ejemplo, para poder hacer aquí nosotros los cambios y poder copiar al editor estos parámetros y ver cómo responde ahora si por ejemplo hacemos algunos cambios adicionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente la categoría esperada está siendo distinta a la categoría real y ello está resultando en que nos falta ese 0.05 para completar el 1 en cuanto a rendimiento. Pero bueno, básicamente de esto consiste el proceso de evaluaciones. Ya conocemos exactamente cómo realizar un proceso completo de evaluaciones con los nodos de evaluación correctos de la manera correcta y también cómo incluirlos dentro de nuestros flujos de inteligencia artificial. Así que habiendo completado este primer proyecto, vamos a continuar con una parte restante de la teoría, la cual básicamente corresponde, en este caso, a algo muy importante. Y es que dependiendo de la etapa en la que nos encontremos en nuestros distintos proyectos, podemos, por ejemplo, requerir de un número mayor o menor de registros a evaluar. En este caso tenemos simplemente un dataset muy pequeño, 20 registros, es muy poco. ¿Cuándo utilizar más o menos registros? En realidad menos no vamos a utilizar, siempre va a ser más. ¿Okay? Mientras más evaluaciones tengamos, mientras más data de prueba tengamos, básicamente nuestros resultados serán mucho más consistentes si es que utilizamos un volumen mucho más alto. ¿Okay? Así que vayamos a terminar con estos conceptos. Entonces, nos encontramos con la pregunta de ¿cuánta data es suficiente para mis pruebas? Esta es una regla de oro y básicamente tenemos lo siguiente. Depende mucho de la situación en la que nos encontremos en nuestros proyectos. Una estimación de volumen de datos aproximada es la siguiente. Por ejemplo, si es una prueba de concepto, una evaluación de entre 50 a 100 registros es más que suficiente. Si nos encontramos en un proyecto el cual queremos lanzar a producción, unos 250 registros a 750 serán lo ideal. Y de hecho, si queremos aquí implementar un sistema de alto riesgo, por ejemplo, algunos sistemas que tal vez intervienen con un usuario final, tal vez responden de manera crítica implementando alguna lógica de pagos o algo similar, es obligatorio iniciar este proceso de evaluación con más de 1000 registros. Okay, básicamente esa es una estimación del volumen de datos que requerimos para realizar estas pruebas. Obviamente, no solo dentro de N8N, en general, dentro de cualquier sistema. ¿Vale? Entonces, con esto ya damos por terminada la teoría de este primer apartado de evaluaciones en N8N. Y con ello vamos a comenzar para consolidar todo el conocimiento adquirido de evaluaciones con el proyecto número 25, en donde en este caso vamos a incluir dos métricas, ¿ok? Dos métricas del tipo categorización y vamos a aprender exactamente cómo realizarlas. Esta data es suficiente para mis pruebas. Esta es una regla de oro y básicamente tenemos lo siguiente. Depende mucho de la situación en la que nos encontremos en nuestros proyectos. Una estimación de volumen de datos aproximada es la siguiente. Por ejemplo, si es una prueba de concepto, una evaluación de entre 50 a 100 registros es más que suficiente. Si nos encontramos en un proyecto el cual queremos lanzar a producción, unos 250 registros a 750 serán lo ideal. Y de hecho, si queremos aquí implementar un sistema de alto riesgo, por ejemplo, algunos sistemas que tal vez intervienen con un usuario final, tal vez responden de manera crítica implementando alguna lógica de pagos o algo similar, es obligatorio iniciar este proceso de evaluación con más de 1000 registros. Okay, básicamente esa es una estimación del volumen de datos que requerimos para realizar estas pruebas. Obviamente, no solo dentro de N8N, en general, dentro de cualquier sistema. ¿Vale? Entonces, con esto ya damos por terminada la teoría de este primer apartado de evaluaciones en N8N. Y con ello vamos a comenzar para consolidar todo el conocimiento adquirido de evaluaciones con el proyecto número 25, en donde en este caso vamos a incluir
dos métricas, ¿ok? Dos métricas del tipo categorización y vamos a aprender exactamente cómo realizarlas,